empieza así la palabra de Dios en Éxodo capítulo 7, verso 6 de la siguiente manera. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, pero no siente la alabanza, no siente la adoración en esta tarde. Alabados Dios. Encontramos en la narrativa bíblica que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo se encontró con un hombre ciego de nacimiento y caminaba con sus discípulos. Y dice la palabra que los discípulos estaban tratando de descifrar qué era lo que había sucedido. Y nosotros podemos notar que estaban tratando de usar, conforme a lo que las escrituras enseñaban, qué era lo que había pasado con aquel hombre ciego. Y le preguntaron al Señor si fue él quien había pecado o si habían sido sus padres los que pecaron. Pero Jesús le dijo que no era ninguno de esos dos alternativas, sino que esto era para que la gloria de Dios fuese anunciada y manifestada en medio del pueblo. Y dice la palabra que en el momento Jesús tomó lodo y puso lodo en los ojos del ciego y le dijo que se fuera a lavar al estanque de Siloé. Y dice la narrativa que el ciego fue al estanque y se lavó y regresó viendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi Dios tiene poder. Gloria a Dios. Aleluya. Moisés fue dado también una encomienda. Dios le dijo a Moisés que fuera a hablarle al pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio. Pero no solamente fue al pueblo de Israel a quien él le habló, sino que también Dios le ordenó que debía de ir y hablar con el faraón, el rey de Egipto. Obediencia, amados hermanos, juega un papel muy importante en la vida de todos nosotros. En esta tarde estamos predicando bajo el tema ejercitando una completa obediencia. ¿Cuántos podemos adorar a Dios? Dígale a su hermano o su hermana que está a su lado, sea obediente. Alabado Dios, dígaselo, mire con autoridad, sea obediente. Obediencia tiene un propósito. Cuando miramos el capítulo 7, verso 1, Jehová le está diciendo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entienda, amados hermanos, que en el capítulo 6 Dios estuvo hablando con Moisés y le estaba dando una encomienda, había hecho un llamamiento, porque el pueblo de Israel estaba bajo presión y estaba en cautiverio. Y hacían ya 400 años que este pueblo estaba bajo el liderazgo o estaba bajo el cautiverio de Egipto. Y lo que había sucedido, amados hermanos, que el clamor del pueblo llegó a la presencia de Dios. Y Dios levanta a Moisés y le dice: quiero que vayas a hablar primeramente al pueblo para prepararlos a recibir la promesa que ya Dios había hecho a Abraham, a Jacob y a Isaac. O al revés. Y dice la palabra, alabado sea el nombre del Señor, que en ese momento, en medio de la narrativa, Moisés comienza a hablarle al Señor y le dice: espérate, yo no soy una persona de palabras elocuentes. Yo no soy una persona que pueda hablar muy claramente. Y Dios le dijo: ve y habla. Y podemos ver que en el capítulo 7, verso 1, Dios está enfocando nuevamente el llamado de Moisés. Amados hermanos, muchas veces nosotros perdemos el enfoque de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y muchas veces nosotros estamos tratando de echar hacia adelante, pero nos enfrentamos a tantas cosas en nuestras vidas que muchas veces
no podemos enfrentarnos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El verso 1 denota una respuesta de parte de Dios a Moisés cuando Moisés le dijo: yo soy torpe en el hablar. Amados hermanos, tal vez tengamos una excusa, tal vez sea una preocupación o tal vez una inhabilidad de poder hablar correctamente. Pero es que Dios quería hacer algo y necesitaba que Moisés entrara en el programa de Dios. Aleluya. Y Dios necesitaba no oír el problema. Dios necesitaba a alguien que dijera: heme aquí y yo lo voy a hacer, Señor. Una persona que fuera obediente y no pusiera ningún tipo de pretexto, ni tratara tampoco de poner limitaciones a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros o a través de nosotros. Yo quisiera que nosotros pensáramos por un minuto qué hubiera pasado con aquel ciego si le hubiese dado las excusas al Señor Jesús: yo no puedo ver cómo voy a llegar al estanque. Y yo quisiera que cada uno de nosotros pensáramos qué tipo de excusas tenemos nosotros para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Santo Dios. ¿Qué tipo de excusa tenemos nosotros para no servirle a Dios como Él quiere que tú y yo le sirvamos a Aleluya, Él? gloria a Dios. ¿Cuánto podemos darle gracias a Él? Amén, gracias, Padre Santo, aleluya. Gracias. En este proceso, no solamente estamos viendo que Dios trata de enfocar a Moisés, sino que Dios en el proceso también le está dando a Moisés autoridad, pues para ser su representante sobre esta tierra. Mira, yo te he constituido Dios. Si nosotros miramos lo que Dios le está diciendo con mira, le está diciendo: observa, escucha, esté atento a lo que yo te estoy diciendo. Y después dice: y yo, o sea, Jehová, yo, la autoridad mía, te he constituido, te he hecho un representante, un portavoz, un vocero, alabado sea el nombre del Señor, un vicegerente de justicia, para que tú vayas y anuncies mi grandeza, mi palabra, mi autoridad, y dejen a mi pueblo salir en libertad. Aleluya. Ahora, no es que Dios le está diciendo a Moisés que yo te voy a hacer igual a mí. Entienda, amados hermanos, que a través de la Escritura, cuando vamos al libro de los jueces, Dios estableció jueces con un propósito. Y jueces, lo que quiere decir también es que eran como dioses, ya que ellos estaban escuchando lo que estaba sucediendo y pasaban juicio, sentencia, para que se mantuviera un orden. Y ellos eran postulados por Dios como vicegerentes. Alabado sea el nombre del Señor, de Dios en la tierra. O sea, un representante directo. Y estamos viendo que Dios en este momento le está diciendo a Moisés: tú eres mi representante oficial en estos momentos. ¿Cuánto podemos darle gracias al Señor? Amados hermanos, cuando Cristo vino sobre esta tierra, Él vino con un encargo. Dice la palabra que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar, alabado sea Dios, a todo hombre pecador. Y Él siguió cada palabra, cada plan que Dios había plasmado para cumplir este propósito. Cristo era Dios. Y el Señor Jesús sabía a lo que Él se iba a enfrentar. Él sabía lo que Él esperaba en la cruz del Calvario. Él sabía que lo iban a maltratar. Él sabía que lo iban a injuriar. Él sabía que lo iban a despreciar. Aleluya. Pero Él no permitió que todas estas obstáculos se le pusieran de frente y evitaran que el plan de Dios se cumpliera para la humanidad. Santo, aleluya. Así también tú y yo tenemos una encomienda de parte de Dios. Amén. Aleluya. La Biblia dice que Dios nos dio a nosotros la gran comisión: ir y predicar el Evangelio. Y en el verso capítulo 1, verso 8 dice: y me seréis testigos a todo el mundo. Tenemos una encomienda delante de Dios. Y es bueno que seamos obedientes para que cuando Dios nos envíe y abramos la boca y hablamos de las cosas grandes y buenas que Dios puede hacer en nuestra
nuestras vidas. Alabado sea Dios. Podemos testificar de su grandeza. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Me sacó de las drogas, me sacó de la calle, me libertó de homosexualismo, me libertó del alcohol, me libertó del cigarrillo, me libertó de ser un hombre adúltero. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Esto es a lo que Dios nos está llamando a denunciar a todos los demás. Porque si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer también con ellos. Tenemos una encomienda muy grande. Pero ¿qué autoridad tenemos nosotros cuando nosotros vamos a la palabra? Dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Que nosotros somos linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está la autoridad de parte de Dios. Tenemos textos bíblicos que nos garantizan a nosotros que a donde quiera que nosotros nos paremos, vamos con la autoridad del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo. Así como Jesucristo caminó por sobre la tierra, hablándole a los oprimidos, hablándole a los endemoniados, hablándole a los que estaban enfermos y haciendo obras y maravillas y grandezas, sanando, libertando. Alabado sea el nombre del Señor. A esto nos ha llamado también el Señor a nosotros. Tenemos una encomienda muy importante de parte de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Estamos predicando bajo el tema ejercitando una completa obediencia. Tiene propósito la obediencia. Amados hermanos, obediencia juega un papel muy importante en cada una de nuestras vidas. Aleluya. Obediencia es un compromiso. Fíjate, Dios le dice en el verso 2, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Cada uno de nuestros servicios tiene una responsabilidad o requiere responsabilidad. Esto no es para el cobarde, esto no es para el miedoso. Esto no es para el que procrastina. Esto es para los que ponen las manos en el arado y no miran para atrás. Esto es para los que siguen empujando hacia el frente y no se rinden en el camino. Estos son para los que, amén, vean tal vez situaciones en su vida y se descorazonan y sueltan el arado. Porque Jesús dijo, el que pone las manos en el arado y lo suelta no es digno de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, alabado sea Dios, nuestro llamado requiere responsabilidad. Porque obediencia, amados hermanos, requiere que tú y yo hagamos un compromiso. Por eso hay muchos que estamos derribados. Hay muchos, alabado sea Dios, que no hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque se nota que a través de la obediencia todavía no han conocido a Dios. Sonría que Cristo. Amén. Santo. Tú dirás todo lo que yo te mande. Cumplir esta encomienda, alabado sea Dios, requiere que tú hagas conforme a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando Dios le dijo a Moisés, tú dirás, yo encuentro algo bien interesante, porque ese verbo tú dirás está cumpliendo dos funciones en este estado. Amén. Podemos ver que es una orden. Tú dirás. Tú dirás. Tú dirás. Tú dirás. Aleluya. Pero podemos ver que este verbo también está en un tiempo imperfecto. Quiere decir que a mediado la situación vaya progresando, Él tiene que seguir ¿qué? Hablando y hablando y hablando. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que en el capítulo 7 Dios se está preparando para enviar 10 plagas a la nación de Israel. Porque Dios sabía que este mensaje que traía Moisés
al faraón no le iba a caer bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Así como muchos mensajes que yo predico, como que a la gente no le gusta. Alabado sea Dios. Pero déjenme decirle que cuando nosotros endurecemos el corazón por escuchar palabra de Dios, no es Dios quien te lo endurece. Es que ya tú estás tan entenebrecido, ya tú estás tan y tan lejos de la presencia de Dios, que el corazón tuyo se pone como piedra y ya no tienes sensibilidad. Alabado sea Dios, no hay sensitividad para las cosas espirituales, porque ya el Espíritu de Dios no puede abundar en un corazón duro. Aleluya. Y Dios sabía que el faraón iba a reaccionar de esta manera. Santo, gloria a Dios. Y si usted pensaba que Dios iba a dejar de usar a Moisés hasta la última plaga, déjeme decirle que Moisés continuó diciendo hasta el día que él murió. Santo, gloria a Dios. Y así como ustedes y yo tenemos la gran comisión, nos es menester que digamos, que hablemos en todo momento lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que Dios significa en nuestras vidas. Alabado sea Dios. No es suficiente decirlo, no es suficiente confesarlo. Es que nosotros también demostremos lo que Dios es en nuestras vidas, amados hermanos. Dice la palabra que Moisés era un hombre recto, que Moisés era un hombre pacífico, que Moisés era, mire, un ejemplo terrible en medio del pueblo de Dios. Santo, gloria a Dios. No podemos estar en dos aguas. Esta vida es una vida de obediencia. Y si tú vives en obediencia, quiere decir que tú estás en todo momento en cumplimiento a esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Es triste ver como hoy día muchos decimos, yo me someto a la palabra, pero no pueden someterse al liderazgo de una iglesia. Yo me someto a esta palabra, pero no pueden cumplir el compromiso de Dios. ¿Cuánto podemos adorar a Dios en esta tarde? Si es que te atreves. Aleluya. Santo Jesús. Nuestro servicio requiere que seamos fieles y seamos íntegros. Aleluya. ¿Sabe por qué? Este mensaje que traía Moisés no era de Moisés. Fíjese lo que dice el texto. Fíjese lo que dice esa cláusula. Tú dirás todo lo que yo, Jehová, te mande. Este mensaje es exclusivo. Este mensaje proviene de Dios, no proviene de mi propio sentimiento, no proviene, alabado sea Dios, de mi propia inteligencia o capacidad, alabado sea Dios. Este mensaje no viene por mi propio interés, sino que venía de parte de Dios, siendo anunciado por su siervo Moisés, para que le dijera al pueblo, prepárate, porque yo los voy a sacar de la tierra de Egipto. Prepárense, porque los llevo a la tierra prometida, a donde fluye leche y miel. O sea, que viene la prosperidad de Dios para la vida del creyente. Y dice la palabra que Dios le estaba diciendo a este pueblo que se preparara, porque iban a salir en un éxodo y Dios lo iba a sacar con brazos fuertes. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no sé de ti, pero yo estoy listo para mi éxodo. Yo estoy listo para recibir la tierra prometida. Yo estoy listo para irme con Dios. Poderoso Dios, aleluya. Pero este mensaje también llevaba un mensaje para Faraón. Deja a mi pueblo ir. Santo. Deja a mi pueblo ir. Oh, sí, Señor, aleluya. Qué triste cuando nos arreguindamos del Faraón. Dios quiere darnos la tierra prometida donde fluye leche, donde fluye miel. Y muchas veces nos queremos arreguindar del Faraón. Pero Dios no puede hacer nada con nosotros Aleluya. cuando tenemos esta mentalidad. Cuando no podemos serle completamente obediente a Dios. Santo eres mi rey. La palabra, amados hermanos, es muy clara. Santo, gloria a Dios. Este mensaje era de Dios.
Este mensaje no viene de cualquier cosa. Y aquel pueblo tenía que recibirla. Y al momento que la recibió, estaban todavía titubeando. Y después fue Moisés a hablarle al faraón. Y cuando le dijo, así dice Jehová, deja a mi pueblo ir para que me adore, el corazón del faraón se endureció y dijo, yo no te voy a dejar ir. Y dice la palabra que comenzaron a caer plagas sobre Egipto. Y mientras más caía el juicio de Dios, mire hermano, no sea desobediente, porque cuando le somos desobedientes y comiencen a bajar los juicios de Dios sobre nuestras vidas, amados hermanos, entonces vamos a lamentar el no haber servido a Dios con toda responsabilidad, con toda fidelidad y con toda integridad, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Glorioso Dios. Ahora, Vive Dios, aleluya. Moisés estaba determinado. Él quería ir a hablar. Y yo sé que muchas veces nosotros hemos escuchado muchos predicadores, alabado sea Dios, hablar de Moisés y decir, Moisés tenía excusa, Moisés estaba poniendo excusa. Pero amados hermanos, vamos a fijarnos en algo. Bendito Dios, porque puede ser que Moisés tenía una preocupación o tal vez estaba preocupado o tenía una incapacidad que le preocupaba que no pudiera funcionar como Dios quisiera que él funcionara. Pero a Dios no le importa, alabado sea Dios, cuáles sean tus incapacidades. A Dios no le importa, alabado sea Dios, cuáles sean tus preocupaciones. Lo que a Dios le importa es que tú actúes bajo la fe, alabado sea Dios, y seas obediente a su palabra y a su cumplimiento, alabado sea Dios, y que tú hagas exactamente como Dios dice que tú hagas. Dios, aleluya. No podemos, amados hermanos, no podemos limitar lo que Dios nos está llamando a hacer. Aleluya, mi Dios. Dios es bueno. Amén, gloria a Dios. Y qué bueno fue ver que del detalle más pequeño pero Señor, torpe en el hablar. Y Dios le dijo, eso para mí no es nada. Gloria a Dios. No te preocupes. Aleluya. Santo, aleluya. De los más pequeños detalles Dios se ocupa. Amén. Gloria a Dios. Porque si hay una disposición en tu corazón para hacer por Dios lo que tú quieres hacer, Dios va a estar seguro que tú lo cumplas. Amén. Y Aleluya. le dijo Dios, he puesto a tu hermano Aarón como profeta. Santo. ¡Qué bueno es Dios! Amén. Gloria a Dios. Porque muchas veces no podemos vernos como instrumentos poderosos en las manos de Dios. Pero Dios dice, espérate que yo puedo hacer cosas grandes. No te rindas, no te limites, porque para Dios nada es imposible. Aleluya. Dios, aleluya. Santo. Dice la palabra que Moisés y Aarón comenzaron a hacer lo que Dios les había dicho que hiciera. Y para que tú seas obediente, Dios se ocupó y se ocupa de los detalles más pequeños. Para que tú puedas ser obediente. Aleluya. Señor, gloria a Dios. El doctor Miller dijo una vez, es mucho más fácil hacer lo que Dios nos dé para hacer, no importando cuán difícil sea, que enfrentar las responsabilidades de no hacerlo. Porque cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, esa desobediencia nos va a llevar a un lugar o nos va a poner en una situación que no queremos estar. Dice la Biblia que Dios le habló a Moisés y había sido tanta la presión, había sido tanto el estrés que el pueblo estaba poniendo sobre el líder de aquella nación. Estamos hablando de 6 millones de habitantes y todas esas cargas se las estaban poniendo sobre Moisés. Y déjenme decirle que Moisés
siendo ser humano, y llegó el momento dado que se encolerizó, alabado sea Dios, le dio uno de esos trueques a donde nos molestamos en una situación, y Dios le dijo, háblale a la peña, pero Moisés estaba tan cargado que golpeó la peña, y Dios le llamó a cuenta, y yo no te dije que la golpeara, y yo te dije que le hablara, y por eso no entrarás a la tierra prometida. Gloria a Dios, alabado. Porque también los mínimos detalles nos pueden impedir la bendición de Dios. Pero Dios lo honró. Dios le dijo, mira lo que voy a hacer. Sube al monte y mira la tierra. Más nada, y después te entierro. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Así que, amados hermanos, Gloria a Jesús. consideremos Dios, gloria a Dios. que nuestra obediencia Al Señor es un compromiso Santo. Aleluya. con Dios y con los hombres. Amén. Es un compromiso entre nosotros y el liderazgo. Porque aquel pueblo no quiso sujetarse. Dice la palabra que quedaron todos los originales, con la excepción de 2 personas, Josué y Caleb. Todos los demás que salieron de Egipto quedaron tendidos en el desierto por desobediencia. Santo, santo. Aleluya. Y yo no sé de usted, pero yo no quiero quedarme tendido en el desierto. Yo quiero como Josué, yo quiero como Caleb poder entrar en la tierra prometida. ¿Cuánto podemos adorar el nombre del Señor en esta tarde? Obediencia, amados hermanos, es una acción. Santo, santo. Obediencia juega un papel muy importante en cada una de nuestras vidas. Santo. Y obediencia requiere, es una acción. En el verso 6, ya estamos casi terminando. Amén, aleluya. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Cumple el propósito de Dios. Tu obediencia cumple con el propósito Santo de Dios, Dios. aleluya. Cuando pasas por el quebranto, cuando pasas por la humillación, cuando pasas por la prueba, cuando pasas por la tentación, Dios te está enseñando sujeción. Dios te está enseñando obediencia. Alabado sea Dios, para que aprendas a esperar, para que aprendas a confiar, para que aprendas a ver la gloria de Dios. No la gloria del hombre y su esfuerzo y sus habilidades, sino para que aprendas a depender de Dios. Por eso es que Dios exige obediencia de su pueblo. Santo. Vive Jesús. Gloria a Dios. Obediencia Aleluya. Gloria a Dios. es una acción y cumple la acción requerida. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Lleva a cabo toda instrucción, todo mandato que Dios nos ha dado. La obediencia a nosotros nos hace cumplir con lo que la palabra de Dios exige de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Sin limitaciones, sin excusas, sin intereses. Lo hacemos porque entendemos, por cuanto Dios nos amó primero, nosotros reciprocamos con Dios en amor y en obediencia. Santo. ¿Cuánto podemos darle gracias a Jesús? Aleluya. Obediencia requiere tu acción. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque cuando nosotros somos obedientes, sobrepasamos toda barrera y todo reto. Aleluya. Gloria. Amados hermanos, Jesús vino a esta tierra a anunciar un mensaje de esperanza. Fue despreciado, fue desechado, fue injuriado,
fue abofeteado, fue latigado, Gloria a Dios. fue puesto en un madero. Y en aquel madero le traspasaron con clavos en las manos y en los pies. Aleluya. Santo. Pero eso Gloria a Jesús. no detuvo a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que Jesús sabía lo que él esperaba. Por eso él le dijo al Padre en el monte Getsemaní mientras oraba: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Gloria a Dios. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Gloria a Jesús. Y dice la palabra que Jesús fue obediente hasta la muerte. Gloria a Dios. Gloria, aleluya. Nosotros también, amados hermanos, en obediencia sobrepasamos toda emoción, todo sentimiento. En la obediencia cumplimos con la palabra de Dios. No dejamos que la desobediencia nos robe a nosotros de la bendición de Dios. En la desobediencia no podemos ver la mano de Dios. En la obediencia, bendito sea el nombre del Señor, aunque las cosas se pongan duras, seguimos hacia adelante. En la obediencia, aunque pensamos que ya no hay solución, eso no nos hace a nosotros rendirnos en el camino. Por eso Pablo decía: prosigue hacia la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque Pablo sabía que en la obediencia hay bendición. Amén. Gloria a Dios. Pablo sabía que en la obediencia veríamos la mano de Dios en nuestra vida. ¿Quién no más que Pablo, quien fue dejado como muerto luego de haber sido apedreado? ¿Quién como Pablo, que luego de haber hecho la voluntad de Dios, tuvo que pasar naufragio, pero porque era obediente y obediente a Dios, cumplió y vio la gloria de Dios en su Gloria vida? a Dios. Aleluya. Aleluya. Ejercitando completamente la obediencia es el tema de nosotros en esta tarde. Aleluya. Gloria a Jesús. Vive Jesús. Ese impedimento no nos permite dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si había uno que tenía excusa, era Pablo. Señor, quítame el aguijón este. Señor, quítame el aguijón este. Señor, quítame el aguijón este. Bástate en mi gracia, Pablo. Sigue haciendo lo que yo te he llamado a hacer y déjate de chiste mismo. Ya está bueno, no pidas más. Pero muchas veces nos olvidamos de la obediencia y dejamos que nuestros sentimientos y nuestras emociones dicten lo que nosotros vamos a hacer. Gloria a No Dios. dejamos que Dios haga la obra en nuestras vidas cuando Dios lo que quiere para ti es lo mejor. Aleluya. Lo que Dios quiere es que tú sigas escalando peldaños, que tú Aleluya. sigas subiendo la escalera de la salvación, Amén. Gloria a Dios. para que vayas conociéndole con más profundidad. Y yo sé que aquella langosta Aleluya. en una olla de presión está allá adentro solicitando y rogando que esto termine. Alabado sea Dios, porque mira, eso está caliente. Santo. Gloria a Dios. Pero hasta que Dios no termine, vamos a seguir aleteando, ¿sabes? Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Yo prefiero subir solo que bajar acompañado. Y en la desobediencia vamos a bajar acompañado. Así que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Pongámonos en pie en esta hora. Gloria a Dios. Qué bueno eres, Dios. Aleluya. Qué bueno. Dios glorificó su nombre a través de Moisés. A pesar del impedimento de Moisés, Dios se glorificó a través de Moisés. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Y a todo personaje que Dios llamó para su gloria, Dios se glorificó a través de ellos. Jacob era un pillo, un ladrón, un mentiroso, y mira cómo Dios
David era un adúltero y como Dios lo usó. Amén. Mateo era un pillo y terminó siendo un apóstol, predicador de la palabra. Porque cuando tuvieron un encuentro con el Señor, aprendieron obediencia. Aleluya. Esa es la base de nuestro servicio hacia Dios. Es el fundamento. En Cristo, la obediencia tiene un propósito significativo con cada uno de nosotros. Haga un compromiso con Dios, amado. Gloria a Dios. Haga un verdadero compromiso Aleluya. con Dios. Y cumpla todo lo que Dios requiera de usted. Gloria, aleluya. Todo lo que Dios requiera de usted. Santo Jesús. El pueblo estaba llamado a ser sujeto en obediencia a su líder, Moisés. Y Moisés estaba llamado a estar sujeto a Dios. Y aquel pueblo vio pan llover del cielo. Amén. Aquel Gloria a pueblo Dios, vio codornices aleluya. hasta que se le salieron por las narices. Santo Jesús. Aquel pueblo vieron Santo Dios. uvas grandes Maravilloso, aleluya. porque estaban sujetos y en obediencia. Poderoso. ¿Estás listo para ver cosas grandes y maravillosas? Aleluya. ¿Estamos listos para ver cosas grandes y maravillosas? Gloria a Dios. Aleluya. Porque Moisés en la obediencia vio grandes cosas y maravillas. Abrió el mar rojo. Santo. Vio la peña brotar agua. Ganaron grandes guerras. Y vio pan, maná del cielo, bajar del cielo. Santo. Y mientras Jesús estuvo en la tierra, por cuanto él era obediente, Aleluya. los muertos resucitaban, los cojos andaban, los ciegos veían, Gloria. los sordos oían y decían gloria a Dios, los mudos. Aleluya. Santo, gloria a Dios. ¿Estás listo para ver grandes cosas? Aquel pueblo bajo la mano de Moisés vio un terrible éxodo. Y bajo Cristo nosotros Gloria. vamos a ver un gran éxodo. Aleluya. Vamos a ver un gran éxodo porque va a llegar el momento donde el Señor Jesús va a llamar a todos los obedientes. Santo. Hello, a todos los obedientes. Y dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, seremos transformados y estaremos en la presencia del Ay, Señor. qué lindo. Gloria a Dios. En Cristo tú vas a ver proezas, vas a ver Santo. grandes maravillas, Ay, vas a ver gloria a salvación Dios. y vas a ver ese precioso éxodo.